Bien, hoy continuamos con nuestra serie, El Camino de la Cruz. El Camino de la Cruz. Y vimos la semana pasada, ¿verdad?, acontecimientos que se dieron justo antes de este proceso que comienza ya enfocándose en el final de los días de nuestro Señor en esta tierra. Estamos explorando el Evangelio de San Juan. Y estamos viendo hechos que ocurrieron en el Evangelio de San Juan. De hecho, Juan, si ustedes leen los primeros 11 capítulos, van a encontrar que hay 7 señales que dan a conocer que Jesús era el Hijo de Dios. Es el enfoque de Juan. Juan quiere que la gente que lean su Evangelio vayan entendiendo que a través de las acciones de Jesús, Él había ido manifestando que Él era el enviado, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Desde el capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino y purifica el templo, hasta el capítulo 11, cuando Él resucita a Lázaro, a lo largo de todo ese trayecto hay señales muy claras, muy específicas de que Jesús era el Hijo de Dios. La semana pasada vimos, como acaban de ver el recuento, la unción y la entrada triunfal de nuestro Señor. Y fueron momentos interesantes porque ya había pasado ese periodo de las 7 señales que el Señor daba. Hoy vamos a estar viendo entonces el lavamiento de los pies y la cena. Y para eso voy a pedirles que me acompañen leyendo Juan 13 del 1 al 17. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena. Se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Él cogió una toalla y se la enganchó aquí. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Muchas cosas en la vida, en nuestras vidas, no las entendemos en el momento, las entendemos después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le respondió, le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría. Por eso dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Amén. Nos ponemos en pie, por favor, en reverencia para un momento de oración. Oramos. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos permites, en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, llegar a este lugar para venir, Señor, a adorarte, a alabarte y también a estar en compañía de nuestros hermanos y hermanas. Permite que este tiempo que vamos a pasar en tu palabra en esta mañana sea de edificación para cada uno de nosotros. Te presentamos esto y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar un asiento. Espero que tomen el que tenían antes de la oración, para que no haya problemas. Y recuerden que las notas del mensaje, lo que vamos a estar hablando, está siempre en YouVersion. Si no las siguen ahora, recuerden que en la semana la mayoría reciben unos enlaces que les permiten llegar a las notas. Miren, para entender el significado de este pasaje que acabamos de leer, cuando Jesús está reunido con sus discípulos, están preparándose para comer la cena de Pascua, necesariamente tenemos que ver lo que ha sucedido hasta ahora, específicamente en el capítulo anterior. Vimos un recuento de eso la semana pasada, como yo decía en el mensaje que nuestro hermano Maelías nos trajo. Juan ha ido llevando todo a través de los primeros 11, 12 capítulos a un punto climático, a un punto que necesariamente hay que prestarle mucha atención al leer el Evangelio de Juan. Realmente él ha ido preparando, ¿verdad?, el escenario, como decimos, para los eventos que se recogen en el capítulo 13 y de ahí hasta el final del Evangelio de Juan. ¿Qué quería Juan? Básicamente que la gente entendiera, y si no lo entendía, que por lo menos se sintiera incómodo, inquieto y averiguara, como lo está haciendo nuestro investigador, quién era realmente Jesús, quién realmente él era. Y Juan, al igual que el mismo Jesús, manifiestan tristeza porque a pesar de las señales, a pesar de todo lo que él había hecho hasta ese momento, como dice en Juan 12:37, a pesar de que había hecho tantas señales, ellos no creían en él. Agua en vino, resucitar a Lázaro, alimentación de 5,000, y la lista sigue. Y dice que aún así ellos no creían en él. Entonces lo que Juan quiere destacar a partir del capítulo 13 es el hecho de que ya el ministerio público de Jesús, las señales, todo lo que él iba a hacer hacia afuera había terminado. Ahora le tocaba comenzar un enfoque de estar, como yo digo, dándole tiempo de calidad a su círculo íntimo. Pasando tiempo adoctrinando, aleccionando a los que él había elegido, los que había colocado a su alrededor como su equipo de trabajo, como aquellos que iban a salir de todos estos eventos e iban a llevar el mensaje, iban a llevar la buena noticia de salvación que ha llegado hasta el día de nosotros, que ha llegado hasta ti y a mí. Entonces de ahí que la primera lección que vemos claramente que Jesús da en este proceso es una lección para su equipo, para sus discípulos, que como bien decía el investigador hace un momentito, era una lección en humildad. Este era el ejemplo que él quería darles a su gente. Y es verdad que él había hecho todo lo que había hecho. Incluso se había incomodado, había virado mesas en el templo, había hecho muchísimas cosas. Pero al final del día, la lección principal que él quería que ellos mantuvieran presente era la humildad. Fíjense, en la cultura judía, este tipo de asuntos como el lavamiento de pies se daba por una de dos razones. Obviamente, en esa época, mucha gente viajaba de un lugar a otro y lo hacían ¿en qué? En botines, en tenis blancos, sandalias.
pies abiertos, expuestos al polvo, al lodo si había llovido. Algunos viajaban inclusive descalzos. Y cuando llegaban a donde iban, necesariamente tenían que lavarse los pies. Estaban sucios. Entonces había un tema de higiene. Ahora, había otra razón por la que se lavaban los pies, y era cuando había algún tipo de reunión, algún evento, alguna cena. Las personas a quienes se les había invitado a venir a la cena, el anfitrión, por asuntos también de cultura y un gesto de recibimiento, ponía a uno de sus esclavos a que les lavara los pies a los invitados. Entonces, higiene o simplemente una atención de educación. Ahora, como vemos, se dan casos como la semana pasada, donde María, la hermana de Lázaro, en agradecimiento y en adoración, lava los pies del Señor. Y no los lava con agua, no coge una cubetica y una toallita. Ella coge el perfume más caro y coge sus cabellos para enjugar y para secar los pies de nuestro Señor. Y Él lo dijo, fue un lavamiento de pies especial, como anunciando, como ungiéndolo para lo que venía después. Pero al fondo de todo esto, sea una, la otra o el caso de María, el sentimiento que impera en ese proceso es la humildad en el lavamiento de pies. Sé que algunos aquí están preocupados mirando como que, ¿será que nos van a poner lavapiés hoy? Vamos a ver qué pasa. Probablemente muchos de nosotros hemos pensado sobre este asunto, ¿verdad? Hemos pensado, wow, qué fuerte. Yo no me imagino si a mí me tocara lavar los pies de cierta gente que yo conozco. En mi familia hubiera sido difícil, sobre todo con dos de mis hijos, mi hija mayor y mi hijo varón. Había temas, ni siquiera polvo medicado Mexana ayudaba. Ahora, no era solamente, ¿verdad?, el hecho de que era humillante lavar los pies, sino que para los judíos, ¿verdad?, esto se lo consideraban como algo denigrante, algo que realmente le decía, tú eres nada, tú tienes que hacer esto porque tú eres un ciudadano de clase cero. Y así muchos lo percibían. De hecho, cuando los discípulos entonces ven a Jesús, que se quita el manto, como leímos, se ajusta una toalla en la cintura y se agacha con una cubetilla de agua. ¡Wow! Se quedan sorprendidos, quedan sin palabras. De hecho, cae un silencio sepulcral, como decimos, en el aposento alto. Y comienza Jesús a lavar los pies. Quizás se lo lavó a Mateo, quizás se lo lavó a Juan. Todo el mundo calladito. Hasta que llega donde el discípulo acelerado, el desbocado del grupo. ¿Quién es ese desbocadito? Lo identificamos algunos con Pedro, ¿verdad? Pero fíjese, Pedro rompe el silencio, Pedro rompe la reverencia del momento que había impuesta o, ¿verdad?, que nació del momento, y le dice, como vimos hace un momentito, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y el Señor le dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. ¿Por qué tú siempre estás tan acelerado, Pedro? ¿Por qué tú siempre quieres saber el final de la película antes de que llegue el final de la película? Yo sé que ninguno aquí somos así, ¿verdad? ¿Por qué tú quieres una explicación de algo que yo sé en mi conocimiento infinito y eterno? ¿Por qué lo estoy haciendo?
Yo he cuestionado a Dios a veces en ese sentido. Señor, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y después le dice el Señor, si no te lavas los pies, si no te los lavo, perdón, no tendrás parte conmigo. Si tú no reconoces y me permites hacer esto por ti, tú quedas fuera. ¿Qué dice? Entonces, Señor, le dijo Pedro, lávame, no solamente los pies, sino también la mano y la cabeza. Él quería un makeover. Quería que el Señor le diera un spa. Perdón, se fue ahí rapidito. Él quería un spa. Pero realmente lo que el Señor quería era que ellos entendieran que si Él, siendo el Hijo de Dios, su Maestro, aquel que había venido para, como sabemos, morir por nosotros, podía hacer y tomar este gesto, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, tiene y debe servirse uno a los otros también en humildad. Ahora sí. Cada día es algo nuevo junto a ti. Lo que me enseñas me deja en vela, como ese nuevo mandato que me das. Amar hasta el extremo, perdonar sin pretextos. Has venido a salvar sirviéndonos. El más grande y más digno se vuelve pequeñito. Lavas mis pies, tú siendo Dios, el mismo Rey. El Señor nos dejó un ejemplo a seguir. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer las cosas que el Señor nos manda hacer? Jesús no hizo acepción de personas. Jesús no veía si era pobre o rico, si era bonito o feo, si era transgénero, si era homosexual. Él amó a todos por igual. La primera enseñanza entonces clara que vemos aquí es que debemos servir a las personas, a todas las personas, con amor, con humildad y sacrificio. Eso quería el Señor que aprendiéramos de esto. Al leer el relato de Juan que hemos visto en el capítulo 13, ¿verdad? Quedamos asombrados por esta acción. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto en películas, lo hemos vivido incluso algunos de nosotros, pero el punto está en que entendamos la intención del Señor al hacer lo que Él hizo y que analicemos todo esto en el contexto de quién Él era. Jesús no solamente se inclinó para lavar los pies de Juan, de Mateo, de Pedro, sino que, como veíamos hace un momentito en la narrativa, lavó los pies de Judas, el que él sabía que lo iba a traicionar. No fue que esto le tomó al Señor por sorpresa de que Judas iba a traicionarlo, él lo sabía. De hecho, Juan al principio del pasaje dice algo, y miren qué interesante, ¿verdad? Nosotros hemos hecho algunos lavamientos de pies en algún momento. Pero Juan dice al principio del pasaje que el diablo ya había entrado en Judas. Que el diablo ya se había hecho presente en Judas y que el Señor sabía que Judas, obviamente, le entregaría. Por eso dice en una parte, no todos están limpios. No todos están limpios. ¿Qué pasaría por la mente de Judas
cuando el Señor estaba frente a él lavando los pies. No sé si tuvo el valor, el coraje de mirarlo a los ojos. Quizá estaba pensando, yo sé que él sabe. ¿Qué estaría pasando por la mente del Señor cuando lavaba los pies de Judas? Qué bonito, ¿eh? Aquí estamos. Y Judas no era cualquiera. Judas era uno de los 12. Judas había sido comisionado en un momento por el Señor para ir a predicar la palabra, para ir a sacar demonios si era necesario, para ir a hacer milagros. Judas había estado presente cuando Jesús alimentó los 5,000. Él había participado en todo esto. Vimos la semana pasada que él fue el que se quejó cuando María gasta un perfume costosísimo para lavar los pies de Jesús. Él había estado presente en todo esto. Sin embargo, toma la actitud que toma. Debemos servirnos los unos a los otros con sacrificios sin importar lo que el otro haya podido o no hacer en favor nuestro o en contra nuestro. No somos, ¿verdad?, mejores que Jesús para decir a ti no. Jesús podía haber dicho, vamos a tener la cena, Judas, quédate afuera cuidándolo el burro. Él estaba sentado a la mesa. Él estaba participando. Como yo decía ahorita, no le vamos a pedir lavar los pies. Esto nosotros lo hemos hecho ya como iglesia. De hecho, yo en mi vida he lavado los pies en 4 oportunidades. Una de niño, joven, una ya de mayorcito y 2 veces como adulto. La última de esas fue hace 2 años en el retiro que tuvimos de Conectados en el 2023. Tuvimos un ejercicio como iglesia de lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Cuántos de ustedes lavaron pies ese día? Quizá algunos no quieren acordarse, lo entiendo, pero la verdadera lección, de nuevo, como yo decía, es que debemos de tomar eso en humildad y hacerlo, ¿verdad?, en obediencia plena, porque el Señor nos lo pide. De hecho, Él quiere que nosotros adoptemos realmente la humildad, ¿verdad?, el sacrificio como un estilo de vida. No algo que hacemos en una ocasión porque nos dijeron, hoy vamos a lavar pie. Sino que nuestra actitud sea generalmente, sea realmente, sea constantemente una actitud de servicio sacrificial en humildad. Que eso se convierta en un estilo de vida. Dice Colosenses capítulo 3, 23 y 24, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven ¿a quién? A Cristo el Señor. Entonces eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que modifiquemos nuestra vida para llevar a cabo las cosas de manera constante como parte de nuestro diario vivir, que se conviertan en parte de quienes somos y de lo que hacemos a diario, que sean parte de nuestro estilo de vida. El Señor dice unos versículos antes, Colosenses 3:14, que hagamos esto, como dice ahí, revestidos de amor. Entonces no estoy haciendo para poner un cotejo en una caja, en una marquita, sino que lo estoy haciendo realmente porque sale como un fruto del amor que yo digo tener por los demás. Unos versículos antes de este pasaje vemos que dice en Colosenses 3:22, ¿cuáles son algunas de esas cosas que debemos llevar a cabo en amor? Y quisiera invitarnos a que hagamos aquí un ejercicio breve, corto de perdón. Si estás sentado al lado de tu esposa, de tu esposo, de uno de tus hijos, vamos a hacer un ejercicio de pedir perdón y de perdonar.
¿Por qué? Porque ¿qué dice Colosenses 3:18? Ustedes las esposas respeten a sus esposos. Si eres esposa y estás aquí y has irrespetado a tu esposo en algún momento, mírate ahora levemente y dile, perdón, esposo. Qué bueno que nadie se está virando. Ah, vi 2 o 3. Ok, qué bueno. Nos dice a los esposos, ustedes esposos, amen sus esposas. La amamos. Aquí viene la parte que me toca a mí. Y no las traten con dureza. Si tú eres esposo y estás aquí esta mañana y en algún momento has tratado a tu esposa con dureza, has tenido una palabra áspera hacia ella, pídele perdón ahora. Gladys, perdóname por haberte hablado con dureza. Tan reciente como anoche. Padres, no exasperen a sus hijos. Hijos, no provoquen a su padre, ¿verdad? Siervos, obedezcan en todos sus amos terrenales. Todo esto con sinceridad de corazón, por temor a Dios. Estamos llamados a hacer ese ejercicio de humildad. Pedir perdón es humillarnos delante de los demás. Reconocer cuando fallamos, reconocer cuando lo hacemos mal, debe convertirse en una forma de vivir diaria, cotidiana. Metimos la pata, aprendamos a sacarla. Ofendimos a alguien, aprendamos a pedir perdón. Filipenses 2, 3 al 8, también nos dice el apóstol Pablo, no hagan nada por contienda, por vanagloria, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino también el de los demás. Hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Hagamos las cosas imitando el ejemplo que nos dio Cristo. Dice más abajo que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, no solamente en el momento de la Santa Cena, no solamente en ese episodio de la historia, sino que en cada momento, desde que nació, él nació sabiendo que iba a tener que morir a favor de cada uno de nosotros. Dios se humilló, se hizo hombre y murió por ti y por mí. Entonces, algo importante para ti y para mí, si nos llamamos, ¿verdad?, a ser discípulos de Cristo, hemos estado hablando de esto desde enero, ¿verdad?, de que somos discípulos, de que debemos y queremos identificarnos como discípulos, es que el llamado del discípulo genuino de Jesús no es querer tener una posición de privilegio en el reino. Ahora que somos creyentes, que somos hijos del Señor, de Dios, no, yo soy diferente, yo soy mejor que, yo estoy por encima de. No es querer tener una posición de privilegio como aquellos 2 discípulos que la mamá estaba cabildeando, uno a tu derecha, uno a tu izquierda. Dice que es poder vivir una vida de servicio a los demás en humildad y obediencia al Padre. Amén. Ese es el llamado para ti y para mí como seguidores de Cristo. Él nos dejó el ejemplo. Como decíamos hace un momentito, ¿verdad? Vimos que el lavamiento de pies se realizaba por una de 2 razones, ¿verdad? O higiene o para simplemente dar la bienvenida en el hogar y tener una atención con nuestros huéspedes. Ahora bien, la forma en como Jesús lo hace con sus discípulos le da una connotación un tanto diferente. Sabemos que el Señor estaba en sus últimos momentos. Sabemos que Él se había reunido con ellos para comer, ¿verdad?, la cena de Pascua. Al tomar esa decisión de reunirse con ellos en el aposento alto, Él está en ese momento ya comenzando su proceso de despedida. Él sabe a lo que va en pocas horas. Él sabe lo que viene en los próximos días. Y Él estaba, una vez más, físicamente, simbólicamente, limpiando sus pies, pero al mismo tiempo
dando una lección espiritual. Queremos tener parte con el Señor en su muerte, en su resurrección. Debemos estar limpios espiritualmente. Muy importante que así como el Señor lavó los pies ahí, los discípulos me imagino que después siguieron lavándose los pies cuando iban caminando. Pero era un contexto totalmente diferente. Nosotros hemos sido lavados. Nuestros pies han sido lavados por el Señor. Y Él dice, el que está limpio no tiene que seguirse lavando. Pero lamentablemente tú y yo, por ser seres imperfectos, ¿verdad?, en estado de reparación, necesitamos ser lavados frecuentemente, ser enjugados espiritualmente. Ser cristiano no es un evento único. Ser cristiano es un proceso de crecimiento espiritual continuo. Y es cierto que un día tomamos la decisión por el Señor y entregamos nuestras vidas a Él. Pero tenemos que volver y recordar y mantenernos en pureza espiritual. Ser lavados por la palabra. Ser lavados frecuentemente. En esta mañana vamos a celebrar en unos minutitos la Santa Cena, la Cena del Señor. Y vamos a ver el pasaje que está en Mateo 26, 20 al 29, que recoge cuando se instituye esta cena, ¿no? Y de manera para nosotros como ejemplo para replicarlo a través de los años después de eso. Dice Mateo 26, 20 al 9, cuando llegó la noche Jesús se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Nadie más le preguntó. Judas dice, soy yo. Y Jesús dice, sí, eres tú. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de ese fruto de la vid hasta el día en que lo beba con ustedes, el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ese era el propósito de ese momento en la historia del ministerio de la vida de nuestro Señor. Celebrar ese tiempo, celebrar la cena de Pascua realmente, pero dejar esto como una conmemoración que hoy vamos a celebrar nosotros, ¿verdad? Como un ejemplo del tiempo que debemos y podemos pasar en comunión con nuestro Señor. Esta semana inicia, ¿verdad?, la Semana Santa. Sabemos todos los rituales, todas las cosas que ocurren y que se celebran, pero ninguna tiene una importancia mayor a manera de celebración que esta observación de esta última cena que el Señor tiene con sus discípulos. Y adelantándome un poquito, ¿verdad?, a la celebración que vamos a tener en un momento, quiero hacer un par de preguntas. Al venir a la mesa, y vamos a pasar ahorita delante, pero cuando venimos a la mesa, realmente lo estamos haciendo en una manera humilde y sacrificial. Estamos reconociendo que somos inmerecedores de estar sentados a la mesa con Jesús. Estamos poniendo una fachada. Estamos preguntándonos, bueno, si yo no me paro y tomo la cena,
¿Me van a mirar raro? ¿Qué me motiva a tomar la cena del Señor? ¿Qué me motiva? ¿Qué me lleva a hacer esto? ¿Buscamos aparentar que todo está bien? ¿O realmente vamos con nuestro corazón en la mano sabiendo que somos inmerecedores y que aún así el Señor nos está invitando a cenar con Él? Él nos está invitando hoy a venir a la mesa. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Él quiere que nosotros reflexionemos de por qué hacemos esto que hacemos. Ciertamente Él lo dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero al hacerlo, comemos como Él la comió con sus discípulos, juntos en la mesa. Sabiendo que el que está al lado nuestro es un ser imperfecto. Es un ser que aunque pecador en su naturaleza, ha sido redimido y está en un proceso de santificación constante. Hoy, al venir juntos a la mesa, recordemos el gesto de humildad en amor que hizo el Señor por nosotros. Recordemos el sacrificio que Él hizo. Recordemos que Él quiere que nuestra vida muestre realmente un estilo de vida sacrificial a favor de los demás. Que aprendamos a decir y a pedir perdón y a decirte perdono. Para que esto que hacemos tenga significado realmente y que Cristo se manifieste con poder en medio de nosotros. Vamos a orar en este momento. Señor, venimos delante de ti una vez más como iglesia, como comunidad, Señor, el círculo. Agradecidos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar, Señor, contigo en la mesa. De estar con nuestros hermanos y hermanas, Señor, también. Sabiendo que ninguno de nosotros merecemos, Padre, este espacio, este momento. Que nada que hayamos hecho en nuestra carne, humanamente, Señor, nos califica para estar sentados a la mesa. Sin embargo, es solo por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, que podemos estar aquí, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos muestras claramente cómo tú quieres que nosotros, Señor, nos comportemos como hijos tuyos, como discípulos tuyos, Señor. Que mostremos humildad en amor, que seamos sacrificiales, Señor, que aprendamos a pedir y a dar el perdón. Que podamos, Señor, realmente convivir los unos con los otros. Que no sea solamente en ocasiones como esta que celebramos hoy o en momentos de la tristeza y dolor que hemos pasado en los últimos días, sino que seamos realmente sensibilizados por tu Espíritu para vivir vidas que te agraden a ti. Para vivir vidas, Señor, que sean de bendición para todos aquellos que nos rodean. Pedimos, Señor, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor. Que nos ayudes a abandonar, Señor, nuestros deseos carnales, nuestro egoísmo, Señor, nuestra falta de humildad. Y que nos entreguemos, Señor, por completo a ti. Oramos, Señor, agradecidos por quien tú eres y por quien tú nos vas formando de día en día. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús. Oramos, amén. Se pueden poner de pie para seguir en adoración.